Soy de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El trabajo que vamos a hacer hoy va a ser una entrevista a un director de arte. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro, yo soy Cristian Chango, antes que nada soy diseñador gráfico y ya llevo aproximadamente unos 16 años en este campo, ¿sí? Entonces, en un inicio igual empecé como todos, barriendo, lo que sea, y después, poco a poco, me gustó bastante y me gusta aprender, ¿sí? Me gusta aprender. He pasado por algunas agencias de aquí del país y también he tenido la oportunidad de brindar talleres, dictar clases, cursos, ¿sí? ¿Qué te motivó a elegir, a seguir como director de arte? Ya, como te digo yo, es un proceso, ¿sí? Entonces, cuando uno inicia, ni siquiera tienes la visión clara, el panorama claro de cuál es tu campo de acción, de trabajo, ¿sí? Entonces, conforme tú vas avanzando, te vas dando cuenta que hay mucho más por aprender, ¿sí? Y tienes que y cuando uno aprovecha, ¿sí? Por ejemplo, las oportunidades que se te pueden presentar en el camino, en el trabajo, ¿sí? Entonces tienes que ir escalando. O sea, la idea de cualquier trabajo, de cualquier cosa que tú hagas, es seguir avanzando, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ver qué más puede ser, cómo puedes mejorar, ¿sí? O sea, ¿qué es el diseñador gráfico? ¿Qué hay más allá del diseño gráfico? ¿Qué se necesita para ser un buen diseñador gráfico? ¿Quién es un buen diseñador gráfico? ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones es como que se te van presentando durante todo tu trabajo y las vas investigando, vas buscando, vas trabajando, tienes experiencias buenas, malas y después, como te digo, si tú sabes aprovechar las cosas, puedes llegar a un punto donde por lo menos ya te consideres, no sé, algo bueno, ¿sí me entiendes? No digamos ni el mejor ni nada de eso, ¿no? Sino algo bueno, aceptable para tu poder denominarte incluso un director, ¿sí? ¿Cuál fue tu mayor dificultad para llegar a donde estás? La mayor dificultad, yo creo que siempre vas a tener muchas dificultades en el camino, ¿sí? No sé realmente cuál sería la mayor. Yo creo que los problemas o las principales dificultades te las pones tú mismo, ¿sí? Porque tú llegas al trabajo y se te van a presentar problemas, pero un buen director de arte, un buen diseñador es el que resuelve esos problemas, ¿sí? En este caso son problemas de comunicación. Entonces, sí, he tenido muchos problemas, pero realmente así como que yo los he tomado como para estancarme y decir, no, hasta aquí llegué, o sea, realmente no. Más bien, eso me han servido, ¿sí? Sí creo que te sirven para aprender y para mejorar, ¿no? Y para, si has cometido algún error, has tenido algún tropiezo, pasar eso y evitar volverlo a cometer, ¿no? Volver a cometer eso. ¿Y cuál ha sido tu mayor virtud como para decir yo puedo ser un director de arte? Mira, yo más bien lo que me he planteado es que yo quiero ser un director de arte. Sí, yo quiero. Yo creo que nos debemos meter en la cabeza que, o sea, no podemos hacer algo, no podemos cumplir algún objetivo determinado, ¿sí? ¿Me entiendes? Como te digo, yo cuando llegué en mis inicios, o sea, siempre veía que hay algo más que el diseño gráfico, ¿sí me entiendes? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo no puedo ser bueno como otras personas o ser un director de arte o ser un director creativo? ¿Por qué no? Como te digo, en el mundo de la publicidad, tú te vas a topar con muchas personas que, por ejemplo, son publicistas y terminan siendo diseñadores. Hay otros diseñadores que terminan siendo directores creativos. Yo los he conocido. Entonces, realmente es como tú te planteas las cosas, ¿sí? Llegar y decir, yo puedo, o sea, ¿por qué si él puede, yo no puedo? O sea, y buscar cómo hacerlo, buscar el camino,
¿sí? ¿Fue una decisión tuya o te aconsejaron a alguien o viste de alguien? Ya, o sea, yo creo que en una etapa fue más bien por necesidad, ¿sí? Porque, o sea, tú en los diversos espacios de trabajo, mira, por ejemplo, lo que pasó realmente fue que yo ya llevaba algún tiempo trabajando, ¿sí? En agencias, y en algún momento determinado nos quedamos sin director de arte. Entonces, obviamente, como éramos un equipo, el director creativo, él dijo: Chris, hazte cargo de lo que... Porque o sea, realmente ese momento necesitábamos. Y obviamente me imagino que él vio que yo realmente sí lo podía hacer, entonces fue a partir de ahí, pero obviamente yo ya, o sea, tú es como que ya vas buscando las cosas, ¿no? O sea, como te digo, yo siempre iba buscando o me iba planteando por qué un director creativo es un director creativo, ¿sí? Y por qué yo no puedo ser un director creativo. Entonces, yo creo que de ahí se fueron dando las cosas para que después de algún tiempo, con muchísimo trabajo, entonces poder llegar a ese lugar, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de equipo? La relación con el equipo realmente, mira, tienes que determinar dos cosas, ¿sí? Entonces, primero, que realmente es tu equipo, ¿sí? Es un equipo. Pero tienes que ser claro en que una cosa es también, obviamente te diviertes y todo eso no puede faltar, ¿no es cierto? Tienes que tener cierta afinidad, pero también tienes que tener bien claro que eres tú el que les estás dirigiendo, ¿sí? Entonces, obviamente tienen que ser tiene que haber camaradería, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, tú tienes que tener claro que si tú pierdes el liderazgo de ahí, o sea, los proyectos se pueden ir al fondo del mar, ¿sí? Entonces, eso realmente es lo que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? Realmente el director de arte es la cabeza, ¿sí? De un equipo, en este caso el equipo de creativos. Entonces, siempre tiene que haber camaradería, pero hasta un límite, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Cómo afectan las decisiones de cada uno de tus integrantes del equipo mediante un trabajo o algún proyecto? ¿Cómo afectan? A ver, no, yo más bien, verás, tú como director de arte, lo que tienes que aprender es a escuchar. Y tienes que aprender a escuchar desde que empieces, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú no puedes ir con una idea y no puedes decir que es perfecta, ¿me entiendes? Porque cualquier persona te puede dar algún momento, algún punto específico que te puede hacer razonar y decir, no, o sea, tiene razón. Pero si tú vas con esa postura de que no, mi idea es perfecta, de que yo soy lo máximo, de que lo que yo hago está súper bien, entonces estamos mal. El escuchar a todo el equipo realmente es necesario, es sumamente necesario, ¿sí? Pero también al mismo tiempo que los escuchas tienes que encaminarlos, porque obviamente tú estás en un cargo es porque tienes algún tiempo trabajando en eso, ¿sí me entiendes? Entonces, al mismo tiempo que les direccionas, es bueno escucharlos y si están y nunca decir que una idea es mala, por ejemplo, no, nunca. Yo lo que siempre estoy abierto es a ideas, ¿sí? Y lo que suelo hacer es anotar todo, anotar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, porque, mira, por ejemplo, en una lluvia de ideas, tienes que anotar todo, lo mínimo, ¿sí? Porque por ahí puede pasar cualquier cosa que es lo que tú necesitas, el concepto que tú necesitas para desarrollar algún determinado proyecto, ¿sí? Entonces todas las ideas son bienvenidas siempre y cuando estén encaminadas también dentro del rumbo que tú deseas que tenga el proyecto, ¿sí? ¿Crees que el social media tiene algo que ver en alguna interacción con tu trabajo? Sí, o sea, verás, dentro de todo, a ver, yo creo que, por ejemplo, aquí sería bueno más o menos
indicar cómo está estructurado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una agencia de publicidad tenemos, por ejemplo, tenemos el departamento administrativo, tenemos el departamento de producción, tenemos el departamento de medios, el de cuentas y el departamento creativo. Entonces, cuando un cliente llega con alguna necesidad, ¿sí? Donde llega de inmediato es a los planificadores, ¿sí? Entonces, ellos son los que realmente ven la necesidad, ¿sí? Del problema que se está planteando, o sea, cuál es la solución que tenemos que dar a eso. Entonces, de ahí es donde pasaríamos al equipo creativo. Entonces, yo creo que el social media estaría entre estos dos, ¿no? entre el planificador y los creativos, ¿sí? Y, por ejemplo, dependiendo de la campaña, del trabajo que tú estés realizando, es muy importante, o sea, tienes que aprovechar absolutamente de todos los medios que nos podemos valer para que ese producto funcione, ¿sí? Para que la campaña que tú estés lanzando funcione. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, yo qué sé, tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio. Entonces, por ahí es donde es muy importante el social media, ¿sí? Entonces, como te digo, no puedes meterte en la burbujita de la creatividad sin prestar atención al resto de equipos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo hago una campaña muy bonita, está súper chévere, los colores son hermosos, pero no cumplen las expectativas de la planificación, ¿sí? De las planificaciones que se hagan, entonces ahí yo estaría cometiendo un error, ¿sí? Entonces siempre hay que prestar atención absolutamente a todos los departamentos que se necesita para que una campaña salga al final, ¿sí? Cuéntame cómo fue tu primer trabajo como director de arte y cómo lo resolviste. A ver, como director de arte. Mira, recuerdo que fue hace ya algún tiempo que necesitábamos una campaña para las muertes. A ver, exactamente era para cuando las mujeres daban a luz, había muchas mujeres que morían, ¿sí? Y era por causas médicas, o sea, de medicinas, ¿me entiendes? O sea, que deberían seguir algún tratamiento o prevenir para que eso no suceda, ¿sí? Entonces era una campaña del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, realmente ahí fue, y la campaña nos cayó de sorpresa, porque el director de arte estaba de vacaciones, estaba en Argentina, y yo estaba en ese momento a cargo del equipo, pero, o sea, no teníamos campañas pendientes. Sí, cuando ese momento nos llegó la campaña, y cuando en una agencia de publicidad te puede llegar la campaña a las 8 de la mañana como a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces nos llegó bastante tarde y nosotros teníamos que desarrollar eso, y entonces ahí fue cuando el director creativo, él me animó, o sea, realmente sí me animó, me dijo, o sea, Cristian, necesitamos realizar este trabajo, yo sé que tú puedes hacerlo, entonces veámoslo. Y bueno, en un inicio sí me daba un poco de temor, pero yo creo que, o sea, las cosas también se fueron resolviendo al paso, ¿sí? De las necesidades, o sea, y ahí fue cuando realmente me di cuenta que, bueno, o sea, tampoco dije, ay, qué chévere, o sea, soy lo máximo, ¿no? Pero, o sea, me di cuenta que a veces como que necesitas ese empujón para ver que tú sí puedes resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Y fue saber, bueno, ¿cómo lo resolví? Nosotros, cuando partes, o sea, cuando tienes una campaña publicitaria, partes de una necesidad de comunicación, ¿sí? Entonces el cliente llega y te plantea el problema que ellos tienen y qué es lo que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Resolver ese problema. Y casi siempre, o sea, dentro del equipo creativo, ¿cómo se resuelven los problemas? Primero se plantea se le denomina copy, ¿sí? Se le denomina copy,
pero es ¿cómo te digo? Es el concepto de la campaña, ¿sí? Este concepto tiene que ser súper cortito, súper conciso y resumir todo lo que tú necesitas que se comunique, ¿sí? Entonces, en aquella ocasión nos reunimos, bueno, en esa ocasión solo estuvimos el creativo y yo. Por lo general, mira, o sea, puedes trabajar, por ejemplo, en equipos, ¿sí? Yo qué sé, el creativo, director de arte y unas 3 personas más. O si no, el redactor y el director de arte, ¿sí? Se les denomina aquí las duplas creativas, ¿ya? Entonces, en esa ocasión estuvimos solo los dos y ya era muy tarde, ¿sí? Ya era muy tarde y entonces cuando empezamos a plantearnos las ideas, a ver cómo podemos resolver este problema. Y bueno, primeramente teníamos una idea, ¿sí? De por dónde iba la solución, pero no lográbamos centrarle al punto, direccionarle exactamente hacia donde queríamos. Cuando, por ejemplo, a mí, bueno, fue conjuntamente, pero fue como que yo le pude cerrar la idea y llegamos al copy de que, a ver, ¿cómo era? Espérate. No dejes que el inicio de una vida sea el final de la tuya, ¿ya? Entonces, fue como que pudimos resumir lo que queríamos comunicar, o sea, no dejes o sea, que por estar, las mujeres, ¿no? Por estar embarazadas, puedas morir, ¿me entiendes? O sea, no permitas eso. Entonces, logramos plantear el concepto. De ahí lo que se hace regularmente es bajar esa idea a gráfica, ¿sí? Bajar esa idea gráfica. Entonces, para eso, bueno, tienes que tener en cuenta muchos requerimientos del cliente. Nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento era bastante preciso. Lo que el cliente nos planteó, que quería algo sumamente preciso, o sea, algo demasiado, que el concepto no le opaque a lo que ellos querían transmitir, ¿sí? O sea, que el concepto no sea muy creativo y que todo el mundo se preste atención a esto y que se olvide del verdadero problema que había, ¿sí? Entonces ahí, bueno, primero lo que tuvimos que hacer es un logo, ¿sí? Un logotipo que igual comunique eso y las gráficas, ¿sí? Que las gráficas eran sumamente explícitas, ¿sí? Como te digo, no teníamos que darle mucha vuelta a eso, pero fue prácticamente esa vez, ¿no? Y como te digo, o sea, yo formé parte del proceso. Luego yo tuve que, obviamente, como uno de los trabajos del director de arte es poner a mover al departamento de producción. Necesitamos las fotos, necesitamos esto, necesitamos estas cosas, estos videos. Ahí fue, como te digo, entonces, y fue una campaña, sí, fue porque tuvimos radio y televisión y prensa, entonces fue así como, creo que lo resolví y como sucedió. ¿Ya? Muchas gracias. Ya.